continuar ya con más aquí en el programa. Tenemos nuestra primera entrevista del día. Hoy vamos a hablar sobre cómo fomentar la gratitud y el aprecio en los niños. Nos acompaña nuestra gran amiga, la doctora Andrea Soto. Ella es psicóloga infanto-juvenil. Andreita, querida, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, nuevo día más. Hola, Fío, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí otra vez, hablando de aprecio y gratitud, que es un tema que se puede cultivar desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, muy contenta por estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos, Andreita, y es cierto, ¿no? Este tema tan importante que debemos de ir cultivando, ¿no? Desde muy pequeños, como bien lo mencionas, muchas veces creemos de que se va a ir dando solito, ya llegará cuando crezca un poquito. Mucho normalizamos ciertas actitudes cuando son pequeños y precisamente la excusa principal es que son pequeñitos. Exacto, ¿no? Y claro, es una actitud que se va fomentando desde pequeñitos porque más que decirle sé agradecido o muestra aprecio por las cosas que tienes, es el ejemplo que nosotros también damos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos con otras personas, cómo ellos ven que también agradecemos a alguien cuando nos da algo, porque a veces, claro, el típico es enseñarle a decir por favor y gracias, ¿no? Pero también qué tanto nosotros lo aplicamos o con qué personas sí lo aplicamos o con qué personas no lo aplicamos, ¿no? Si lo hacemos también incluso con las personas más sencillas, también por ejemplo con la persona de limpieza de la casa o con la persona que cuida la urbanización. O sea, son detalles que los niños observan y que también van fomentando esa amabilidad, ¿no? Entonces, el ejemplo es creo la herramienta principal para ayudar a los niños a que ellos también vayan cultivando estas virtudes, ¿no? Así es. De todas maneras, siempre vamos a enseñar muchísimo más con el ejemplo que con las palabras, ¿no? Sobre todo en los primeros años, nuestros pequeñitos imitan absolutamente todo y esa es la responsabilidad que tenemos como papás. Claro. Ahora también hay que, por ejemplo, darnos cuenta cómo son nuestros niños, ¿no? Porque hay algunos niños que son más sensibles a nivel sensorial. Por ejemplo, yo en la terapia te cuento, a veces yo trabajo con cremita con los niños y les ponemos como un puntito y como que hacemos la simulación de que curamos una heridita, ¿no? Entonces hay muchos niños que no toleran la crema, por ejemplo. Entonces estos niños se utiliza otro tipo de materiales que a veces puede ser un peluche o talco, etcétera, ¿no? Entonces ahí tú te vas dando cuenta que este niño necesita otras entradas sensoriales, ¿no? Entonces a veces cuando, por ejemplo, le pedimos a un niño que abrace a una persona para darle las gracias o que le dé un beso en el cachete o este tipo de gestos que de repente para el niño son muy invasivos todavía o no se siente seguro, obligarlo a que lo haga también no va a ser un gesto enteramente de cariño hacia esa persona, ¿no? Entonces, ir conociendo qué otros recursos también pueden servir, por ejemplo, dar un abrazo, o de repente un abrazo suave, o solamente ser con la mano, ¿no? O sea, también, dependiendo de eso, vamos a poder ir viendo qué formas creativas pueden tener los niños para también dar gracias o ser educados, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir descubriendo poco a poco en el desarrollo de cada niño, ir viendo qué es lo que más le acomoda y qué es lo que responde más a sus necesidades, ¿no? Entonces podemos tener otras formas creativas de dar las gracias, ¿no? Si a los niños les cuesta, por ejemplo, el contacto físico, por ejemplo, preparar unas galletas o simplemente hacerle un dibujo, ¿no? O mostrarle un gesto de felicidad, ¿no? O sea, son otras herramientas que también pueden ayudar a los niños a manifestar gratitud y no necesariamente de las formas tradicionales que nosotros ya conocemos, ¿no? Así es, miren, qué importante es ello, ¿no? También no obligarles, ¿no? Muchas veces queremos obligarlos, por ejemplo, a ese contacto físico, ¿no? El saludar o el agradecer a alguien con un abrazo, con un besito. Y hoy en día se está hablando mucho de este punto, ¿no? Hasta dónde deberíamos de permitir que se acerquen a nuestros hijos o nuestros hijos a los adultos. Exacto, ¿no? Porque puede ser una experiencia muy invasiva para un niño el hecho de que, por ejemplo, lo saluden con un beso en el cachete, ¿no? Sobre todo si es una persona a la que recién está viendo por primera vez, ¿no? Entonces podemos tener este tipo de gestos con los niños y siendo nosotros también el ejemplo para acompañarlos a ellos a que puedan ser agradecidos con personas, ¿no? Y también reconocerlo cuando ellos lo hagan, ¿no? Con su hermano o con otras personas cercas del entorno también, o sea, felicitarlos o decirles me alegro mucho que hayas tenido este gesto con tu hermana o qué lindo lo que hiciste para tu abuelita, ¿no? O sea, también eso va reforzando el hecho de que es bonito y que se siente bien ser amable y ser respetuoso con los demás. Exacto, ese es un punto muy importante. ¿Cómo trabajar este tema, Andrea, según las edades de nuestros hijos? Claro, bueno, cuando son pequeñitos no son tan conscientes, ¿no? O sea, prácticamente ahí es el adulto el que
no tiene que obligar al niño a lo que lo pueda hacer, ¿no? Conforme el niño va creciendo más, yo diría 4 o 5 años, ya es más fácil que el niño establezca este contacto con otras personas, ¿no? Entonces ahí, con lo que te decía, de ir viendo de pronto cuáles son esas formas más cómodas al contacto físico para esa persona, también podemos ir descubriendo y ir aplicándolo, ¿no? Y cuando ya son más grandes, de pronto más adolescentes, que a veces también no les gusta mucho que los miren mucho o establecer estos contactos físicos más cercanos, también respetarlo, ¿no? Porque también están en un proceso de formación de su identidad, cosas que les gustan o no les gustan de su cuerpo, entonces también ahí insistirles puede hacer al contrario, que genere un mayor rechazo, ¿no? Entonces, mira, yo en el enfoque terapéutico con el que trabajo en consulta, trabajo desde Theraplay, que es uno de los enfoques que creo que varias veces te lo he comentado, y dentro de Theraplay hay una dimensión que se llama el desafío, ¿ya? Que tiene que ver con ponerles retos a los niños y que ellos al lograrlo puedan recibir el reconocimiento o puedan llevarse esa sensación de que son capaces, o sea, que pueden hacerlo frente a los ojos de sus padres, ¿no? Entonces aquí hay dos componentes súper importantes, ¿no? Uno, el validarlos y felicitarlos por lo que están haciendo y ponerles retos acorde a la edad que ellos tienen, ¿no? O sea, que no sean retos demasiado difíciles o que tampoco sean demasiado fáciles. Y esto fomenta también en los niños en que se sientan valorados frente a los ojos de sus papás, que son las personas más importantes para ellos en el mundo, ¿no? Porque yo también a veces escucho, por ejemplo, que los papás no quieren decirle tanto lo bueno que son haciendo las cosas porque sienten a veces que se van a sentir por encima de los demás o no van a validar otras habilidades. Y en realidad es todo lo opuesto, ¿no? Porque cuando ellos se sientan más seguros en esos vínculos con los padres, ellos van a poder llevar esa seguridad a otros entornos, fuera del hogar, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, a un niño que, no sé, se esfuerza, de repente está corriendo más rápido que yo y me asombro por eso, digo, wow, qué rápido eres, ¿cómo lo haces, no? Te felicito, o enséñame cómo correr tan rápido, ¿no? O si por el otro lado veo que yo puedo más que otra persona, ayudo, ¿no? Y voy generando ese sentido también de cooperación al otro, ¿no? Que es, veo que, no sé, niños más pequeños, por ejemplo, tengo plastilina, tú no tienes, parto y te doy un poquito a ti porque tú no tienes, ¿no? Entonces, eso se fomenta desde la seguridad que nosotros también vamos generando en casa, ¿no? Entonces, no solamente, porque veo también mucho hoy en día que se generan muchos ambientes de competencia, ¿no? Donde incluso en los colegios, que ponen mucho esto de que te doy una carita y tú tienes 3 caritas, ¿no? Entonces, de alguna forma el niño ve al de lado y dice, bueno, él se portó mal, él no recibe de una carita, ¿no? O yo recibo 2 porque yo ayudo a mi amigo, ¿no? Entonces, más que todo se va por la recompensa del adulto o de la carita, que en este caso vendría a ser un estímulo físico, ¿no? Pero no se va generando este ambiente de cooperación. Entonces, es inevitable, ¿no? La sociedad es muy competitiva, eso no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos ir cultivando es dentro de la casa ese sentido de cooperación, ese sentido de validar las cosas buenas que ellos hacen, de reconocerlo, de decirles que estamos orgullosos de lo fuertes que son, de lo buenos que hacen las cosas, esos pequeños detalles de gratitud que nosotros tengamos con ellos también van a poder llevarlo afuera, ¿no? O sea, es como esa base de compasión que ellos necesitan, como esa fuente para ellos transmitirla a otros entornos de afuera, ¿no? Entonces, creo que esa es como la base. Así es, miren, qué interesante, ¿no? Hay diferentes enfoques, cómo hemos ido evolucionando también a lo largo de los años con este tema, ¿no? Y a trabajarlo desde el área psicológica también, el apoyo que se da en los colegios también aunado, obviamente, con lo que se aprende en casa. Sí, exactamente, ¿no? Y en los colegios, sí, pues es un poco a veces difícil porque son tantos niños que es una forma de motivarlos, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué tanto estamos generando también este sentido de cooperación, ¿no? Porque al final somos una comunidad, somos una sociedad donde todos deberíamos fomentar un poco ese estar juntos, ¿no? Ese dejar de mirar mis propias necesidades para ver las necesidades del costado. Y eso lo enseñamos en casa, ¿no? Y ahora en estos tiempos de Navidad, ¿no? Donde muchos pequeños pues están con la esperanza de recibir todo lo que quieran y otros lamentablemente no van a recibir lo que tanto desean, ¿no? Precisamente es una época, considero, donde deberíamos de trabajar esto porque deberíamos de sensibilizarnos frente a las otras realidades también. Claro, ¿no? Y eso que has mencionado es muy importante porque una forma de fomentar la gratitud y el aprecio también tiene que ver con hacerle notar a los niños que ellos a veces tienen más ventajas o privilegios que otros
y hacérselo notar y permitirles también desarrollar sus ideas, sus intereses, como por ejemplo quieren llevar ropita a un albergue o quieren hacer un voluntariado. O sea, todas esas ideas no hay que apagarlas tampoco, sino fomentarlo para que sea una realidad y desde lo que es posible también ayudarlos a cumplir esas pequeñas como motivaciones para poder ser que tener gratitud con los demás, ¿no? Entonces, así es. Sí, eso es algo que sobre todo en esta época se puede trabajar, pero es algo de siempre, ¿no? Es algo que lo tenemos que ir cultivando desde que ellos son muy chiquitos hasta que ya son grandes y ya no están con nosotros, ¿no? Exacto. Generalmente cuesta más trabajar estos temas cuando tenemos hijos únicos, ¿no? Ya cuando tienen hermanitos se hace como que un poco más llevadero. ¿Cómo o qué recomendaciones les darías a los papás que están en esta situación de tener hijos únicos y están trabajando en el aprecio y la gratitud de sus pequeños? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Los celos van a ser siempre parte de los hermanos, ¿no? Es algo natural en el proceso. Pero lo que yo podría recomendar para fomentar gratitud en esas relaciones es, uno, no compararlos a los niños entre ellos mismos porque van a tener habilidades diferentes. En segundo lugar, evitar las etiquetas, ¿no? Como decir tú no seas tal o no seas cual, o sea, porque eso también hace que ellos se sientan invalidados o puestos en evidencia, ¿no? Frente al hermano en las cosas que de repente más le están costando hacer, ¿no? Evitar las etiquetas, ¿no? Y evitar la competencia sería el último punto, ¿no? O sea, evitar que entre ellos, quién lo hace más rápido, o tú lo hiciste primero, o mira que tu hermano sí lo hizo y tú te demoraste tanto. Entonces, ese tipo de ponerlos en competencia constantemente puede generar más sentimientos de discusión y de conflicto y, por lo tanto, conductas más disruptivas dentro del hogar, ¿no? Entonces, sí, serían esas tres cosas para fomentar más gratitud, ¿no? Perfecto, Andreita, gracias por acompañarnos, un tema muy lindo. Recomendaciones finales, como siempre. Bueno, si pudiera darles algunas recomendaciones, creo que serían tres. Hablando un poco esto del desafío, qué importante es fomentar la seguridad con los niños en el hogar, ¿no? Porque somos nosotros la fuente principal de seguridad. Y si queremos que ellos también lleven eso afuera, nosotros tenemos que dárselo en el día a día. Y validando sus logros, diciéndoles lo felices que estamos por lo que han logrado, manifestarles las cosas en las que son buenas, ¿no? Y también nosotros darnos ese tiempo para jugar con ellos, ¿no? Así sean grandes, a veces también ellos necesitan ese tiempo de calidad exclusivo, ¿no? Ser ejemplo también, que era lo que mencionábamos, ¿no? Ser ejemplo de ellos, desde ser amables con las personas que nos rodean y que ellos puedan observarlo también para que sea algo natural en el vínculo, no solo a lo que les decimos que sean, ¿no? Y bueno, y ser compasivos también con ellos cuando se equivocan, cuando hacen las cosas, no pensar que siempre hacen todo a propósito, sino que hay motivaciones, pensamientos, sensaciones debajo de esos comportamientos. Entonces, poder ser más compasivo en entenderlos a ellos también va a permitir que ellos sean compasivos con otras personas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Prácticamente, esas serían las recomendaciones. Excelente, André, muchísimas gracias. Y coméntale al público, para las personas que necesiten apoyo profesional de tu parte, ¿cómo se puede contactar? Ok, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Salud Emocional con Andrea y en Facebook como psicóloga infanto-juvenil Andrea Soto. Y bueno, aprovecho para también, justo ahora va a empezar un taller, ¿no? La próxima semana, que es de regulación, solamente para padres, ¿no? Y es para niños de cualquier edad, adolescentes también. Son 3 sesiones para papás. Entonces, los que quieran también pueden encontrar la información ahí en redes sociales. Perfecto, y ahí en tu pantalla está apareciendo también el número para que te puedas poner en contacto. Aprovechemos al máximo este tiempito, aprovechemos estos talleres, aprovechemos este soporte que nos dan los profesionales para abordar estos temas psicológicos con nuestros pequeños, porque el tiempo vuela y tenemos que actuar ya. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti. Que tengas un lindo fin de semana. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más. No te muevas, esto es Nuevo Día Más.